buenos días, apreciados hermanos, que el Padre Eterno nos bendiga a cada uno de nosotros. Es un gusto el día de hoy, su Santo Shabbat, comenzar a estudiar la palabra del Padre Eterno, ¿no? Vamos, para comenzar con el espacio de la escuela sabática, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la dirección de nuestro Padre Eterno, ¿ya? Oremos, ¿ya? Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, alabado sea tu santo y noble nombre en esta mañana. Te damos gracias por habernos dado otro nuevo Santo Shabbat para así adorarte y glorificarte. También te pedimos que en esta mañana nos des sabiduría para que podamos entender más tu palabra. Esto te lo pedimos en nombre de Yeshua. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de la escuela sabática del libro Profetas y Reyes, ¿no? Vamos a continuar, estábamos estudiando acerca de este rey llamado Josías, ¿no? Recordamos que Josías fue uno de los reyes de Judá que comenzó a reinar apenas cuando tenía, que era 8 años. Es un niño, ¿no? Un niño, podríamos decir, como en este tiempo, colocar a un presidente de la República de edad de 8 años. Lo primero que la gente va a decir, pero ¿cómo va a creer un niño de 8 años? ¿Cómo va a gobernar un país? ¿No? O como alcalde, o que sea alguna autoridad. Vamos a decir por qué, ¿no? Pero aquí vemos que en el libro, en la santa palabra de Dios, aquí nos habla de este rey Josías, ¿no? Pero sabemos que Josías, el rey Josías, fue criado bajo, digamos, guiado bajo los principios del Padre Eterno. Dice que este rey, él hizo una reforma en Judá. Recordamos que en Judá, los reyes que habían pasado, habían hecho para que siga la idolatría y la adoración a dioses paganos, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice aquí la palabra. El título del capítulo 33 dice, el libro de la ley, ¿no? El libro de la ley. Buenos días, mi hermano. Dice, las influencias silenciosas y sin embargo poderosas que despertaron los mensajes de los profetas acerca del cautiverio babilónico contribuyeron mucho a preparar el terreno para una reforma que se realizó en el año 18º del reinado. Entonces vemos del reinado de Josías. Dice que hubo una reforma. Recordamos que la semana antepasada vimos cómo hubieron mensajeros que llevaron el mensaje del Padre Eterno a la ciudad de Judá, al pueblo de Judá. ¿Para qué? Para que llevaran y hubiera una reforma, dice. Porque el pueblo sería desviado de los principios del Padre Eterno. Dice que este movimiento de reforma, gracias al cual los castigos anunciados se evitaron por un tiempo, fue probado de una manera completamente inesperada por el descubrimiento y el estudio de una porción de las Sagradas Escrituras que durante muchos años había estado extraviada, ¿no? Dice que muchos años había estado extraviada, dice una porción de la palabra. Recordamos que antes no era la Biblia así como la tenemos nosotros, un libro así, ¿no? Antes eran pergaminos, que eran rollos, que eran así, rollos que al momento de leerlo... ¿Cómo dice? Papiro también, sí. Entonces, así era. Y dice que durante algún tiempo estuvo, dice, extraviado. Y también esto, cuando estábamos estudiando este capítulo, ahí me recuerdo, o sea, se me vino a la mente cómo el enemigo siempre ha tratado de ocultar la verdad. Porque miren que mucho tiempo dice que estuvo extraviado una porción de la palabra de Dios. Pero dice que mientras estaban haciendo la reconstrucción del templo, porque recordamos que un tiempo estuvo cerrada las puertas del templo, porque ya la gente ya no estaba adorando a Dios. Los pocos que habían quedado, recordamos que a través de la historia que hemos estado estudiando a este libro, siempre ha habido un pueblo remanente. Y ese pueblo
remanente, ese residuo, esos grupos pequeños, dice que ellos se reunían en su casa porque no podían ir al templo a adorar al Padre porque estaba cerrado, ¿no? Hasta eso llegó este rey, el rey Manasés, lo que estudiamos semanas anteriores, ¿no? Que este rey hizo cerrar el templo y más vale incentivó para que el pueblo de Judá comenzara a adorar a dioses paganos. Y dice que ahí reinó, ¿qué cosa? Reinó, dice, las supersticiones y también la hechicería. Y hacían altares para los dioses paganos, ¿no? Imagínense hasta dónde llegó. Y era el pueblo de Dios. Eso es lo más duro. Ese es el pecado más grande que cometió por Israel. Claro, entonces imagínense hasta dónde el enemigo lo llevó al pueblo de Dios, ¿no? Pero este rey Josías dice que llegó a hacer una reforma, pero no solo él, dice que hubo profetas, hubieron personas que no se habían inclinado ante dioses paganos y ellos se encargaron, dice, de ir de casa en casa para que otra vez la gente comenzara, el pueblo comenzara a adorar al verdadero Dios, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí la palabra? Dice, casi un siglo antes, durante la primera Pascua celebrada por Ezequías, recordamos que el rey Ezequías también hizo la obra, ¿no? Ezequías era, si no mal recuerdo, era abuelo de Josías, ¿no? O sea, hubieron algunos periodos en los cuales hubieron reyes buenos y reyes malos en Judá, ¿no? Unos les llevaban a la idolatría, en cambio otros les desviaban, como Manasés. Manasés no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Dice que Manasés incluso dice que hacía pasar a niños por el fuego, ¿no? Entonces, era tan grande y tan terrible la caída que había tenido el pueblo de Judá. Ya vamos a ver qué nos dice. Dice, se habían tomado medidas para la lectura pública y diaria del libro de la ley, a oídos del pueblo por los sacerdotes instructores. O sea, dice que ellos leían cuando estaba todavía el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios estaba ahí. Dice que se ponían a estudiar, a escudriñar a oídos del pueblo. Pero hubo un tiempo, dice, que se extravió este libro, se extravió el libro de la ley. Dice, la observancia de los estatutos registrados por Moisés, especialmente los dados en el libro del pacto, que forma parte del Deuteronomio, era lo que habían dado tanta prosperidad al reino de Ezequías. O sea, cuando estaba Ezequías reinando, esto era lo que le había ayudado a Ezequías a que el pueblo de Judá regresara a los principios del Padre Eterno había impartido, ¿no? Esto era lo que le había ayudado. Pero Manasés, aquí está el rey que no hizo lo bueno ante los ojos de Dios, dice, pero Manasés se había extraviado a poner a un lado estos estatutos. O sea, como quien dice, esto no sirve, váyase para acá. Eso ustedes no van a hacer. Eso hizo Manasés, ¿no? Dice, pero Manasés se había extraviado al poner a un lado esos estatutos y durante su reinado se había perdido por descuido, dice, por descuido, la copia del libro de la ley que solía guardarse en el templo. O sea, había un libro original y había una copia. Y la copia comenta ¿ya? Que todo eso dice que tienen bien guardado el Vaticano. ¿Ya? Todos esos libros, esas verdades de lo anteriores que tienen guardados, solo han sacado Lo que les convenía. la conveniencia La de conveniencia, ellos. sí. Así me van, ¿no? ¿Y qué más nos dice aquí? Dice, de manera que por muchos años el pueblo en general se vio privado de sus instrucciones. Es como que nosotros viniera el tiempo del oscurantismo, que hubo un tiempo, ¿no?, que relata en el libro Conflicto de los Siglos, que nadie podía tener la Biblia en sus casas, ¿no? Y que todos nos quedábamos sin estudiar la palabra por mucho tiempo. Se nos olvida, sí o sí, se nos olvida. O por ejemplo, ahorita, ¿ustedes se acuerdan de algunos ejercicios de matemática, de álgebra, que nos enseñaban en el colegio? Nadie nos acordamos, ¿verdad? Ya no nos acordamos. Ya lo hemos olvidado, ¿no? Lo hemos olvidado, porque hace mucho tiempo que no cogemos a estudiar
de la ley y el pueblo ya no estaba escuchando la palabra. Es como que dejáramos de congregarnos aquí en la iglesia. Se olvidaron ya. Y nos vamos a hacer las cosas normalmente como hacemos todos los días. Nos olvidamos. Un poco tiempo que han estudiado, segundo. Nos olvidamos. El ser humano siempre es bueno, fácil para uno olvidarse de lo bueno, ¿no? Y eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Lea aquí, Moisés, ¿qué más nos dice aquí esta palabra? El manuscrito perdido durante tanto tiempo fue descubierto en el templo por el sumo sacerdote Hilcías, mientras se realizaban extensas reparaciones en el edificio, de acuerdo con el plan del rey Josías para conservar la estructura sagrada. El sumo sacerdote entregó el precioso volumen a Safán, sabio escriba, quien lo leyó y luego lo llevó al rey, a quien contó cómo se lo había descubierto. Mire, ya encontraron el libro de la ley que había estado extraviado por mucho tiempo. O sea, del tiempo que no lo utilizaban hasta se habían olvidado dónde lo habían dejado. Y ahí entonces, como al rey se le ocurrió reparar el templo, ahí entonces nos explica que el sacerdote Hilcías encontró las Sagradas Escrituras. Y hubo el sumo sacerdote, Safán, dice que él llevó al rey Josías, para poderlo, porque el rey tampoco no había escuchado, dice lo que estaba escrito ahí, ¿no? Entonces, miren lo que pasó con Josías cuando escuchó por primera vez. Es como nosotros, cuando ha habido tantas verdades ocultas que vengan y nos digan, por ejemplo, usted, mi hermana, hermana Rosita, cuando escuchó acerca del sábado, usted años de haber estado guardando, digamos, yendo a la iglesia católica, guardando el domingo, adorando las imágenes, pero usted lo hacía porque no sabía que no había que adorar imágenes. Pero cuando leyó la Biblia o alguien le dio un estudio bíblico, ¿usted cómo se sintió? Me sentí muy bien, hermano. Claro. Bellísimo, porque no sabía la palabra del Señor. Como usted dice, la escuchaba en la católica. Claro. Los abuelitos antes que vayamos a la iglesia. Ellos como también vivían engañados. Engañados también vivían ellos, ¿no? Claro. Gracias a Dios tuve una hermana de la iglesia que ella llegaba a la casa, me visitaba y por eso me fui a la iglesia y digo, encontré la verdad, el Señor, lo que fuera, que hasta aquí doy gracias a Dios, hermana. Así, mi hermano. Muy agradecida, hermana, a esa hermanita que me iba a dar estudio ella. Claro. Qué lindo que yo me sentía. Sí, y uno se siente bonito porque uno se siente, es como que le quitan la venda de los ojos y miren, ve esta verdad, ¿no? Y no es palabra de humano, es palabra de Dios, ¿no? Y eso es algo maravilloso, mis hermanos, ¿no? Muy maravilloso. Muy maravilloso. Imagínense el rey Josías, cómo se sintió. Miren lo que dice aquí escrito, dice, Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en ese antiguo manuscrito. Dice que se sintió hondamente alegre, feliz, ¿no? Al escuchar por primera vez. Si era, digamos, para ese tiempo era un muchacho, porque imagínense, a los 8 años él comenzó a reinar en Judá. Y ahí había tenido por ahí sus 16 años, cuando escuchó. Por primera vez, dice, escuchó los manuscritos, las amonestaciones que estaban registradas ahí. Aquí incluso más abajo nos explica que nunca había visto tan claro, como dice la sencillez con la que nuestro Padre Yahweh presentaba al pueblo de Israel. Y también sobre la forma en la que enseñaba sobre la vida, la muerte y la maldición y bendición. Ya. Léete por favor en Deuteronomio, busquemos mis hermanas, en Deuteronomio capítulo 30, verso 19. ¿Qué nos dice la palabra? Deuteronomio 30, 19. Al
los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí está esto lo que una parte de lo que escuchó el rey Josías, ¿no? Que sintió gran alegría al escuchar esto. Dice, y cuán a menudo se le había instado a escoger el camino de la vida a fin de llegar a ser una alabanza en la tierra, una bendición para todas las naciones. Por medio de Moisés se había exhortado así a Israel. Miren lo que dice en Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Imagínense, yo me imagino el rostro de Josías al escuchar esta promesa, ¿no? Cuando dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Yahweh tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es como cuando escuchamos Isaías 41:10, ¿no? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Esa es una promesa para nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos sintamos solos humanamente o solas aquí en la tierra, ¿quién está a nuestro lado? Es el Padre Eterno, ¿no? Es el Padre Eterno que está con nosotros, no hay nadie más. Dice, en el libro abundaban las promesas referentes a la buena voluntad de Dios, para salvar hasta lo sumo de aquellos que confiesen plenamente en Él, así como había obrado al librarnos de la servidumbre egipcia, quería obrar poderosamente para establecerlo en la tierra prometida y colocarlos a la cabeza de las naciones de la tierra. Este era el propósito de Dios, que el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, y como vemos que también, o sea, el pueblo de Israel en general, que después sabemos a través de la historia cómo se dividió entre Judá e Israel, dice ¿cuál era el propósito de Dios? Que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sea una luz en medio de la oscuridad. Ese era el propósito. Pero lamentablemente hubieron muchos que se desviaron de los caminos. Y eso fue lo que llevó al pueblo de Dios a hacer cosas que no debían haber hecho, ¿no? Que no debían haber hecho. Vamos a leer otra porción también de lo que escuchó el rey Josías. Dice, el aliento ofrecido como recompensa por la obediencia, iba acompañado de las profecías de castigos para los desobedientes. Y mientras el rey oía las palabras inspiradas, reconoció en el cuadro que se le presentaba condiciones similares a las que existía entonces en su reino. En relación con esas descripciones proféticas de cómo el pueblo se iba a apartar de Dios, se sorprendió al descubrir claras indicaciones de que pronto seguiría sin remedio el día de la calamidad, ¿no? Pero sabemos muy bien que el Padre Yahweh siempre nos hace una advertencia, que tengamos cuidado de no caer en apostasía. Y el pueblo de Israel o el pueblo de Judá en ese entonces dice que también tuvieron una advertencia. También algo que también aprendimos en el libro que estudiamos antes de estudiar el libro Profetas y Reyes, leímos el libro Patriarcas y Profetas. Ahí decía que Adán y Eva, antes de caer en el pecado, fueron advertidos. No que fueron inocentes, ellos sabían muy bien que el enemigo les iba a tentar. Ellos fueron advertidos. Nosotros también somos advertidos, ¿no? Nosotros somos advertidos como Adán. También. Entonces así mismo, dice que esto leyó aquí Josías, el rey Josías, o sea, escuchó o leyó también de que las advertencias que hacía el Padre Yahweh, cuál era la consecuencia de la desobediencia, que iba a venir calamidad al pueblo. Eso se daba cuenta el rey Josías, que el Padre Yahweh, él hace advertencia a su pueblo, hace una advertencia, ¿no?
Israel, Moisés había dicho. Aquí vemos en Deuteronomio 32, 1 al 4, ¿qué nos dice? Aquí cuando Moisés escribió una porción de la palabra. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 32, 1 al 4. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Yahweh proclamé, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Aquí en el libro de Deuteronomio 32, los últimos versículos, perdón, o sea, sería el 3 y el 4, ¿no? O el 4 es, ¿no? Aquí es un cántico, me acuerdo cuando un grupo de Perú que cantaba música cristiana, ellos enseñaron el Deuteronomio 32:4, que dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él, aleluya, justo y recto es Él. ¿No lo han escuchado? ¿Ya? Este es un cántico, mis hermanos, ¿no? A veces decimos, no tenemos que cantar. Y ahorita me recordé este cántico, ¿no? Fue hace años, me acuerdo que fueron allá a la iglesia central de Babahoyo y enseñaron es un verso de la Biblia y es una alabanza para el Padre Eterno, ¿no? Y mire aquí, imaginemos, por eso, como decíamos antes, cómo se sintió ese gozo que habrá sentido el rey Josías al escuchar toda esta promesa registrada en estos libros, en el libro de la ley, y después al escucharla, cómo se haber sentido el renovado al escuchar todas estas verdades que estaban ocultas durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué más nos dice la palabra? Ahora lee el verso 7 al 10 de Deuteronomio 32, verso del 7 al 10, ¿ya? ¿Qué nos dice? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a niña de su ojo. Aquí está, lo guardó como a niña de sus ojos, ¿no? También hay, sí, Era el Deuteronomio, ¿cuánto era? 32, verso del 7 al 10. Fue la última parte que leímos, ¿no? Mira aquí, al escuchar con el rey Josías esta porción de la palabra, ¿no? Que dice, porque de parte de Yahweh es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Hallólo en tierra de desierto y lo trajo alrededor y lo instruyó y lo guardó como la niña de sus ojos. O sea, aquí Josías vio cómo el Padre Eterno nos considera a nosotros su pueblo. Dice como la niña de sus ojos. Y recordemos que la niña de los ojos es algo muy delicado, ¿no? Así nos trata el Padre Yahweh, así nos considera a nosotros como algo muy, muy sagrado, algo muy delicado de tratar, ¿no? Vamos a ver qué nos dice aquí más las instrucciones que tiene aquí la hermana Elena del cual. Dicen, estos pasajes y otros similares revelaron a Josías el amor de Dios hacia su pueblo. Eso es lo que vio Josías en el libro de la ley. ¿Cómo era el amor de Dios aquí hacia su pueblo, ¿no? Y su aborrecimiento por el pecado, ¿no? Al leer esta porción, al escuchar Josías, esta porción del libro de la ley, dice que él vio cómo el Padre Eterno ama a su pueblo y desprecia a quien o aborrece
al leer el rey las profecías de los juicios que habrían de caer precisamente sobre los que persisten en la rebelión, tembló acerca del futuro. La perversidad de Judá había sido grande. O sea, el pueblo de Judá hizo cosas terribles, porque dice aquí muy bien, la perversidad de Judá había sido grande. Y está la pregunta, ¿cuál sería el resultado de su continua apostasía? En los años anteriores, el rey no había sido indiferente a la idolatría que prevalecía. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, entonces aquí sacamos cuenta, entró a reinar a los 8 años, más 8 años que había pasado su reinado, Josías ya tenía 16 años. Y miren lo que hizo. Se había consagrado plenamente al servicio de Dios. Se había consagrado, dice, plenamente al servicio de Dios. Vamos a ver más adelante qué es lo que hizo Josías. Dice, 4 años más tarde, cuando tuvo 20 años, claro, 16 más 4, 20 años tenía, miren lo que hizo. Sí, 20 años, dice, hizo un esfuerzo fervoroso por evitar la tentación de sus súbditos y limpió a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, esculturas e imágenes de fundición. O sea, ¿qué hizo Josías, el rey Josías? Dice que mandó a derribar todos esos altares que habían hecho reyes anteriores para que el pueblo o el súbdito, dice sus súbditos, no volvieran a caer en la tentación de adorar a dioses paganos. ¿No? Miren, esto es lo que hizo. Dice que hizo derribar esculturas, imágenes de fundición. Hizo derribar todo, que queda todo Judá limpio de idolatría. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también los bosques y las esculturas y estatuas de fundición y desmenuzó y esparció polvo sobre los sepulcros de los que le habían sacrificado. ¿Qué más hizo? Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Miren toda esa limpieza que hizo este rey, para que no quede rastro de ninguna idolatría o apostasía en el pueblo de Judá y Jerusalén. Esa fue la labor de él, ¿no? Y era un muchacho todavía, 20 años. 20 años, ¿no? No decía, ay, que porque tiene experiencia, que por eso va a liderar bien el pueblo. No, apenas tenía 20 años. Pero también Josías, la instrucción que había recibido era desde muy pequeño. Recordemos que Josías fue ocultado en el templo. Josué, ¿nos recuerda por favor cómo fue ocultado Josías en el templo desde pequeño? Porque él desde pequeño fue educado con un propósito. Claro, fue ocultado por el sacerdote Joiada, se llamaba. ¿Ya? Porque ahí cuando el papá de Josías murió, su abuela, la reina Atalía, quiso eliminar a toda la descendencia de David para quedarse ella en el trono. Y ella pensó, o sea, confió que había matado ya a todos, pero lo que ella no contó es que Joás había sido ocultado. Desde pequeño. Claro, porque ella dio la orden de que se matara todo aquel descendiente de David, o sea, toda la línea masculina para que no haya descendientes. Y fue así porque la esposa del sacerdote Joiada lo sacó del templo, o sea, del palacio. A pesar de que habían guardias armados y todo, lo lograron sacar de allí del palacio y estuvo en el templo durante 7 años, si no estoy mal. Estuvo oculto allí en el templo y ahí fue que después de ese periodo ahí fue que se lo coronó oficialmente como rey. Claro, a los 8 años ya se lo coronó como rey. Sí, vemos que a pesar de que el enemigo hizo una y otra cosa más para que no siguiera la descendencia de David, porque sabemos que Satanás sabía muy bien que de la descendencia de David, del linaje de David, iba a venir por ahí Jesús o Yeshua, ¿no? Iba a venir de ahí, el Salvador, el que iba a derramar su sangre por cada uno de nosotros, ¿no? Y quería desaparecer, pero
sabemos que cuando los planes de Dios están ahí, se cumplen porque se cumplen. Esta reina Atalía era una mujer muy mala. Atalía era hija de Jezabel. Entonces imagínense que ahí iba a salir algo bueno de esta mujer. No. Entonces vemos que a pesar de todas las circunstancias que el enemigo puso trabas, se dio porque se dio el reinado de Josías. Porque sabía muy bien el Padre Eterno que Josías fue instruido o se le enseñó los principios desde muy pequeño. Imagínense que a los 20 años lo que hizo por Judá y Jerusalén, derribó todos sus altares donde el pueblo no tenga más tentación de ir a adorar dioses paganos, ¿no? Lee aquí, ¿qué más nos dice aquí del rey Josías? Así era como Josías, desde su juventud, había procurado valerse de su cargo de rey para exaltar los principios de la santa ley de Dios. Y ahora, mientras el escriba Safán le leía el libro de la ley, el rey discernió en ese volumen un tesoro de conocimiento y un aliado poderoso en la obra de reforma que tanto deseaba ver realizada en la tierra. Resolvió andar en la luz de sus consejos y hacer todo lo que estuviese en su poder para comunicar sus enseñanzas al pueblo, a fin de inducirlo, si era posible, a cultivar la reverencia y el amor a la ley del cielo. Aquí lo que me llama la atención, mis hermanos, cuando dice aquí, resolvió andar en la luz de sus consejos. Resolvió, o sea, decidió, en otras palabras. O sea, la Biblia nos muestra el camino, como dice en Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies tu camino, lumbrera mi camino, ¿no? Entonces, así mismo Josías podía decidir gobernar cómodamente. El pueblo estaba acostumbrado a adorar dioses paganos y para estar, digamos, a buenas con el pueblo, que sigan nomás adorando a sus dioses, para tenerlo al pueblo aquí en mi mano y que hagan lo que ellos quieran. Sí, pero ¿cuál es el mensaje para esta época? ¿ya? El mensaje para esta época es instruir desde el niño la palabra de Dios. Porque hay un mensaje en Proverbios que dice, instruye al niño en tu camino y aún cuando fuera viejo no se apartará de él. Y eso tenemos ahí. Él fue instruido y aún cuando fue a edad cumplió su palabra. Lo que se le había enseñado desde Sí. pequeño. Así es. Por eso dice muy claro, resolvió andar en la luz de sus consejos y hacer todo lo que estuviese en su poder para comunicar su enseñanza al pueblo, a fin de inducirlo, si era posible, a cultivar la reverencia y el amor a la ley del cielo. Eso era el propósito de este reino, llevar la ley del cielo aquí al pueblo y ellos conociesen todas estas maravillosas verdades, ¿no? Dice, pero ¿podía realizarse la reforma necesaria? Está la pregunta. Israel había llegado casi al límite de la tolerancia divina. Pronto Dios se iba a levantar para castigar a aquellos que habían deshonrado su nombre. Miren, mis hermanos, ¿por qué es necesario uno, si ya llegó a nosotros la luz de conocer el verdadero nombre del Padre, ¿por qué no decirlo? ¿No? Por eso, mis hermanos, es muy importante, mis hermanos, que nosotros reconozcamos el verdadero nombre. Miren lo que aquí dice muy claro en las Escrituras. Israel había llegado casi al límite de la tolerancia divina. Pronto Dios se iba a levantar para castigar a aquellos que habían deshonrado su nombre. Ya la ira de Dios se había encendido contra el pueblo. Abrumado de pesar y desaliento, Josías rasgó sus vestiduras y se postró ante Dios, agonizando
conmovido o dolido por lo que el pueblo había hecho, esa era una manera de él demostrar ante Dios que él estaba, digamos, dispuesto, digamos, a que el pueblo regresara otra vez a los caminos, a los principios de Dios, ¿no? Por eso dice aquí en la escritura, dice, abrumado de pesar y desaliento, Josías rasgó sus vestiduras y se postró ante Dios, agonizando en su espíritu y pidiendo perdón por los pecados de una nación impenitente. Ese es un verdadero rey. Porque dice que él se rasgó su vestidura para que, pidiendo perdón al Padre Eterno, para que el pueblo regresara otra vez a adorar al Dios verdadero, ¿no? En aquel tiempo, aquí habla de una profetisa, dice, en aquel tiempo la profetisa Hulda vivía en Jerusalén, cerca del templo. El rey, lleno de ansiosos pensamientos, la recordó y resolvió inquirir del Señor mediante una mensajera escogida para saber si era posible que por medio de su alcance podría salvar al errante Judá y ahora al borde de la ruina, ¿no? Dice que aquí vemos que interviene una profetisa llamada Hulda. Vemos que el Padre Eterno también escoge a mujeres para que lleven su mensaje. En historias anteriores ya habíamos visto que había escogido a Oseas, a Isaías, a Habacuc, para que hagan un llamado de atención al pueblo de Judá y al pueblo de Israel. Y ahora vemos a una mujer, ¿no? A una mujer que escogió el Padre Eterno para que ella llevara el mensaje aquí al pueblo de Judá, para que le haga ver en la apostasía que habían caído, ¿no? Así que porque la historia sigue más larga, mis hermanos, pero ya por el tiempo vamos a dejar hasta ahí. Y hasta aquí lo que hemos estudiado, mis hermanos, lo que yo veo, como el Padre Yahweh, a pesar que el enemigo de una u otra forma ocultó esta verdad por mucho tiempo y el pueblo no había escuchado estas grandes verdades, grandes promesas escritas en el libro de la ley, sea como sea, otra vez encontraron el libro de la ley y el mismo rey dice al momento de escuchar los escritos ahí, dice que en su corazón hubo una honda alegría, hubo un gran gozo al escuchar cada una de las promesas registradas ahí, ¿no? Y así mismo nosotros, mira, ahora tenemos la facilidad de tener en nuestra mano la palabra de Dios. Y si no la estudiamos, ¿cómo vamos a saber de las maravillas que Dios tiene para nosotros, no? Es cuestión de nosotros. Ahora no la tenemos oculta, la tenemos a nuestra mano. El alimento diario. El alimento que tenemos diario, ¿no? Eso, mis hermanos, no sé qué les ha parecido, mis hermanos, el estudio, ¿no? Muy bonito. Claro, ¿no? Vemos que así como en el pasado el enemigo ha ocultado muchas verdades, para estos tiempos ha ocultado también, ¿no? Y lamentablemente al mismo pueblo, no es ni siquiera personas que no tienen conocimiento de estas verdades, al mismo pueblo dice que el enemigo le pone una venda en sus ojos para que no puedan ver los escritos aquí. Como decíamos antes acerca del verdadero nombre. Y ver también que el rey puso una ley. ¿Cómo hacer que nuestros representantes también alaben a un Dios para que Dios le dé sabiduría y entendimiento para que haga las cosas correctas? Así es. Sí, Y no, creo que como ven todos, quieren mandar el mensaje claro. para que también se preparen. Así, mis hermanos, nos vemos como el Padre Yahweh, a pesar de todo, tiene misericordia de un pueblo. Porque vimos delante que el pueblo de Judá había caído tan bajo, dice que la ira de Dios estaba para caer sobre ellos ya. Pero ¿qué hizo Josías? Dice que imploró, se rasgó su vestidura y suplicó perdón por el pueblo, para que el pueblo no, tomara una decisión de ya no seguir adorando a dioses paganos. Tanto fue así que el rey mismo mandó a destruir todos esos altares
para que ya no adoraran más a dioses paganos, ¿no? Eso, mis hermanos, ese ha sido el estudio de esta semana. Y para la próxima semana, También aquí nos hace ver a nosotros que nosotros debemos orar por nuestros familiares para que ellos también se acerquen a Dios, así como Él hacía. Entonces nosotros, nuestro deber, nuestra obligación es seguir orando por nuestros familiares. así es. Y a través de nuestro testimonio también demostrar, ¿no? Sí. De nosotros en quién creemos, ¿no? El Dios verdadero al cual nosotros seguimos, ¿no? Entonces, para la próxima semana vamos a continuar con este estudio, ¿no? Porque porque también esto no se trata de ir corriendo, sino más vale lo poco que se estudia, comprenderlo, ¿no? Porque sabemos lo que está escrito no fue solamente historia pasada, es para lección para nosotros ahora, que estamos ahora en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, les agradecemos, mis hermanos, por su atención y que el Padre Yahweh nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a concluir haciendo una palabra de oración. Invitamos, mis hermanos, a ponernos de rodillas para orar. Padre eterno, alabado, santo y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Padre eterno, por el estudio de esta semana. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer una reforma en nuestras vidas, oh Padre eterno, así como hizo el rey Josías con el pueblo de Judá. Ayúdanos a reconocer que tú eres el único Dios verdadero a quien debemos adorar y alabar. Y que debemos reconocer, oh Padre eterno, tu verdadero nombre, que es Yahweh, oh Padre. Gracias te damos, oh Padre eterno, por cada una de las lecciones, cada una de las enseñanzas que nos das. Y ayúdanos también a impartir a las personas que no tienen el conocimiento de este maravilloso mensaje. Bendice a cada hermano aquí presente, a cada persona, hermano, que esté conectado en las predicaciones, que ellos puedan escuchar tu palabra, oh Padre eterno. Y nos demos cuenta que falta poco tiempo y que no hay tiempo que perder, porque debemos, oh Padre eterno, buscarte cada día, porque el tiempo es corto, Padre. Gracias te damos por estar con nosotros y gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Yahshua, lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en 5 minutos volvemos a conectarnos para seguir estudiando la palabra del Padre Eterno. Que el Padre Yahweh nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén.